Muy buenos días con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje número 1, ¿ya? Que dice, elaboramos medios de comunicación creativos para promover el uso de elementos de protección personal en las elecciones, ¿ya? Entonces esa es nuestra experiencia de aprendizaje. Nuestro propósito no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿ya? Que nos dice, elaborar medios de comunicación creativos para informar, recomendaciones sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones, a partir de analizar y establecer un desafío con características definidas, obtener información de las y los ciudadanos referida al desafío, ¿sí? Para precisar el problema que tienen, generar alternativas de solución y escoger una de ellas, ¿ya? Entonces, ese es nuestro propósito general que debe completarse en las 3 semanas, ¿no? Muy bien, la semana 1, la semana anterior trabajamos la actividad 1, que nos decía lo siguiente: formulamos el desafío y recogemos información aplicando la metodología de Design Thinking, ¿sí? Entonces, semana pasada ya habíamos hecho nuestro desafío y también recogimos información con la entrevista, ¿sí? Y habíamos aplicado la fase 1 de la metodología de Design Thinking. ¿Cuál era esa fase? Fue la fase empatizar, no te olvides. Ahí es donde aplicaste la entrevista. Hoy vamos a hacer la semana 2. ¿Qué nos dice la semana 2? La actividad 2. Definimos el problema e ideamos la solución aplicando la metodología de Design Thinking, ¿ya? Entonces definimos el problema. Hoy vamos a definir el problema con la fase definir e ideamos la solución con la fase idear. Es decir, vamos a trabajar la fase 2 y la fase 3 de la metodología de Design Thinking, ¿ya? Entonces vamos a comenzar entonces con nuestra actividad 2. ¿Qué nos dice la actividad 2? Definimos el problema e ideamos la solución aplicando la metodología de Design Thinking, ¿sí? Entonces, como vimos en la actividad anterior, ya habíamos formulado el desafío. Ahora vamos a definir el problema y generar muchas ideas creativas como alternativas de solución. Y finalmente vamos a seleccionar una idea, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a desarrollar la fase definir. La fase denominada definir se va a sintetizar de la fase empatizar, ¿sí? Vamos para esto entonces, para sintetizar vamos a usar el mapa de empatía. El mapa de empatía consiste en un cuadro con 4 preguntas. Observen acá. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? ¿Y qué sienten? ¿Sí? Entonces ahí tenemos las 4 preguntas. ¿En qué dicen? ¿Qué vas a escribir ahí en qué dicen? Ahí vas a pegar o escribir también las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes de tu entrevista, ¿no? Entonces ahí vas a escribir las frases que te llamaron más la atención, ¿no? Por ejemplo, ahí uno te contestó: es necesario usar los elementos de protección personal para ir a las elecciones, ¿no? Puede ser. Otra de repente más interesante, ¿no? Que puede ser ahí: es necesario conservar el distanciamiento social, ¿sí? En estas elecciones también puede ser, ¿no? Esto de acá va a ir de acuerdo a las 7 preguntas que hiciste ahí, ¿no? 7 preguntas que te planteaste, ¿no? O de repente acá también otro: es necesario conocer las recomendaciones sanitarias que nos brinda OMPE, también puede ser, ¿no? Entonces que tú has anotado ahí, ¿no? Ese sería en el que dicen, ¿sí? Por lo menos busca unas 5 citas de las más importantes. Recuerda que has hecho 7 preguntas y tienes bastante material ahí, ¿no? Muy bien, ¿qué piensan? Bueno, acá lo vas a inferir de los diálogos, entrevistas, ¿sí? Lo tienes grabado, te recuerdas ahí también. ¿Qué piensan ahí? ¿Qué pensaron cuando yo le hice la entrevista? Ah, entonces ahí pensaron de que esas preguntas que le estaba haciendo eran muy importantes, ¿no? ¿Qué también puedes inferir de ahí, ¿no? Se quedaron de repente pensativos cuando les hacía preguntas un poco difíciles, puede ser también, ¿no? Entonces acabas infiriendo más o menos, ¿ya? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dice aquí: pegará los apuntes sobre lo que pudiste observar durante las entrevistas. ¿Qué pudiste observar durante las entrevistas? ¿Qué hacen ahí? ¿Sí? Entonces ahí vas a escribir qué estuvieron haciendo. Ah, mientras los entrevistaba, ¿sí? Me daban también ideas sobre qué debía hacer, ¿no? ¿Sí? En las recomendaciones sobre los elementos de protección personal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué hacen ahí? ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Ah, mientras los entrevistaba, hacían de repente sus cosas también, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí vas a colocar esa parte también, ¿ya? ¿Y qué sienten?
¿Sí? ¿Qué sentían? Entonces ahí sentían alegría mientras los entrevistaba. Algunos sentían un poco de vergüenza mientras les entrevistaba. Otro de repente sentía indiferencia cuando le hacía las preguntas, ¿no? Entonces acá vas a colocar qué siente, ¿sí? Entonces en base a estos 4 de acá nosotros vamos a redactar lo siguiente. Vamos a redactar el punto de vista. Esto sale de nuestro mapa de empatía. Vamos a deducirlo de ahí, ¿ya? Muy bien. Y para el punto de vista tiene una estructura. Acá lo ve la estructura. Tiene su usuario, más la palabra necesita, más la necesidad, más la palabra por qué, más el insight. ¿Sí? Entonces ahí tienes eso. De acá es lo que va a salir entonces. Acá hay un ejemplo, mira. Usuario dice, los jóvenes estudiantes necesitan sentarse cómodamente cuando estudian, porque permanecen estudiando más de 8 horas al día. ¿Tu usuario de ti cuál sería? Mi familia y comunidad. Ese es tu usuario que estamos viendo, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Informarse sobre los elementos protectores, sobre los elementos de protección personal en las elecciones. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque deben cuidarse de la enfermedad o de la pandemia COVID-19. ¿Sí? Puede ser, ¿ya? Entonces ya te estoy dando una idea más o menos de cómo puedes definir tu punto de vista, ¿no? Puedes tratarlo de otra manera también, de acuerdo a cómo has obtenido información de tu entrevista, ¿ya? Muy bien, luego del punto de vista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladarlo ahora a usar la técnica ¿cómo podríamos? Con esta técnica ¿cómo podríamos? Vamos a formar una forma de pregunta para luego pasar a la fase idear y generar nuestras ideas, pues, ¿no? Ve acá este ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la comunidad cuide de los parques y jardines? Es un ejemplo. Date cuenta que el cómo podríamos se mantiene fijo. El usuario, pues bueno, el usuario es el que tú ya conoces, mi familia y comunidad. La necesidad o problema, ¿de dónde lo saco? Pues es el de acá, este mismo que te solicitaste en esta zona. Necesidad, problema, entonces sería, ¿cómo podríamos nosotros hacer que mi familia y comunidad se informe sobre los elementos de protección personal que van a usar en las elecciones 2021? Sí, puede ser. Entonces ya mira, te estoy dando las ideas ya, ¿sí? Entonces atento ahí. Entonces acá desarrollamos entonces ahora sí la fase idear. Esta fase idear vamos a generar con la lluvia de ideas o brainstorming, ¿sí? Vamos a generar formulando la pregunta ¿cómo podríamos? Es decir, esta pregunta de acá me va a servir para generar mis ideas, así que tienes que formularla bien. ¿Cómo podríamos hacer que mi familia y comunidad, ¿sí?, se informen sobre los elementos de protección personal que usarían en las elecciones 2021? Entonces voy a consultar con mis otros familiares, hermanos ahí, y ellos nos van a dar respuestas, ¿sí? Y vas a colocar tus spot-its, ¿sí? Acá vas a tener tu información, acá vas a tener tus ideas. Por ejemplo, 8 ideas. Tu primera idea es, ¿cómo podríamos hacer que mi familia y comunidad se informe? Tú no te dirás, pues fácil, va a decir uno, ¿no? Realizando volantes para que ellos conozcan sobre los elementos de protección personal. Otro te dirá, no, ¿sabes qué? Mejor haz un video donde tú les informas y les muestres cómo se usan los elementos de protección personal. Otro te dirá, no, dice, mejor tan bonito las historietas. Vas a realizar entonces unas historietas donde vas a informar sobre los elementos de protección personal. Otro dice, no, me dice, mejor hazte un taller donde tú mismo vas a enseñar cómo se usan los elementos de protección personal en las elecciones. Otra te dice, no, ¿sabes qué? Más bien haz pancartas ahí, papelotes, donde vas a informar acerca de los elementos de protección personal. Y más ideas. Entonces tú vas anotando también, ¿sí? Te he dado por ahí algunas, mira cómo se puede. Y todas responden pues a la pregunta, ¿cómo podríamos? Pues tienes que formularlo muy bien. Luego de que has hecho tus ideas, ¿sí?, las has escrito en tarjetas ya, has generado la mayor cantidad de ideas posible, has construido sobre las ideas de otros también, ¿sí? No interesa si la idea es alocada. No debes desviarte del tema, es decir, si uno te da una idea que sale del tema, ¿y cuál es nuestro tema? Pues acá sobre los elementos de protección personal en las elecciones, ¿sí? De ese tema estamos partiendo. Puedes dibujar todas las ideas también y no juzgar negativamente, ¿ya? Cuando el refiero no juzgar negativamente, no puedes decir, bueno, esa idea no vale, esa no sirve, no. A ver, escuchemos y vamos a ver qué tan factible es de realizar, ¿no? Y por último, acá tenemos este cuadro donde tú vas a evaluar las ideas. Mínimo quiero que hagas 4 ideas, mínimo. Puede ser 5, 6, 7, hasta 8, ¿ya? Pero mínimo 4.
¿Ya? Entonces acaba, por ejemplo, tu primera idea, que era realizar historietas para informar sobre los elementos de protección personal en las elecciones 2021. ¿Sí? Otro de repente que te dijo, no, voy a realizar videos. ¿Sí? Otro te habrá dicho, voy a realizar volantes. ¿Sí? Otro te habrá dicho, voy a realizar afiches. ¿Sí? Afiches. ¿Ya? Entonces, todos tienen diferentes ideas de solución para que se informen tu familia y tu comunidad sobre los elementos de protección personal en las elecciones 2021. Entonces, por tu primera idea que era de historietas, es una idea original, claro, así es, pondré un 4. La del video es mucho más original, le pondré un 5. La de los volantes, bueno, es un poco común, no es tan original, 2. La de los afiches, bueno, más o menos un poco común, le pondré un 3. ¿Sí? Entonces vas poniendo un peso, mira, acá está el peso de 0 a 5. Por estoy poniendo esos números, ¿ya? Brinda solución al problema encontrado. Si la historieta sí, lo va a explicar bonito, lo va a hacer bacán. Y estos pones un 5, ¿ya? La del video también, sí, también puedo poner otro 5, ¿no? Y bueno, las del volante son muy pequeñas, tal vez no lo puedan leer. Pero bueno, de todas maneras, si van a dar la solución, le pondré un 3. La de los afiches también, entonces pongo poniendo 3. Es fuera de lo común. Las historietas sí es fuera de lo común. Acá también, el otro también es fuera de lo común hacer un video. Acá también lo que es los volantes, bueno, no están fuera de lo común, pondré un 3. Los afiches tampoco no están fuera de lo común, otro 3, ¿no? Es económica. Bueno, hacer las historietas, sí es económica. ¿Sí? Entonces, de repente pones, como si es económica, le pondrás de repente un 4. ¿No? Hacer el video, bueno, no es tan económica, le pondré un 3. Bueno, los volantes son súper económicos. ¿Sí? Y hacer acá el afiche de repente es un 4, ¿no? Es fácil de implementar. Bueno, hacer las historietas, bueno, no es tan fácil, pondré un 4. El video tampoco no es tan fácil, pondré un 4. Bueno, los volantes sí, ¿no? Entonces tú le pones otro 5. Acá dices el afiche, bueno, no es tan fácil, le pondré otro 4. Y al final sumas. A ver, usamos 1, 2, 3, 4, 16 y 5. Este acá suma 24. El de acá 5 y 5, 10, 18, 19, 20, 21. Suma el de acá 21. Acá sería 2, 6, 8 y 10, 18. Y el último suma 3, 6, 9, 9 y 8, 17. El que tiene mayor puntaje, esa es tu idea ganadora y esa es tu idea solución. Que en este caso fue sobre realizar historietas. Entonces, esta es mi idea ganadora. Y esa es lo que vas a plasmar acá. Entonces, ¿cuál es tu idea ganadora? Diseñar historietas para informar a mi familia y comunidad sobre los elementos de protección personal que se van a usar en las elecciones 2021. Y ese sería todo, tu idea ganadora, ¿no? Muy bien, entonces, luego que has hecho todo esto, te vas a autoevaluar. Lees acá, cree una propuesta de valor continuando con la definición del problema a partir de sintetizar la información obtenida y trabajé cooperativamente para generar ideas. Si generaste ideas, si definiste el problema también, ¿sí? Y dice de cómo brindar a través de medios de comunicación creativos sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones. Seleccioné entre varias ideas y di la idea solución. Sí, lo acabé de hacer, ¿no? Si lo hiciste muy bien, le pondrás, lo logré. Si no, lo marcarás, estoy en proceso. Y acá escribes algunas recomendaciones, ¿no? Para mejorar tus aprendizajes, ¿no? Espero haberme dejado entender.